Me están preguntando con respecto al asunto de los jóvenes, pero el próximo sábado los jóvenes mayores de 18 años se van a reunir conmigo. Vamos a tener una actividad. Vengan, no vengan muy guapetones, los casi advierto. Vengan normales, vengan así, como cómodos, ¿ok? A participar. Voy a hacer una presentación con respecto a un programa que se llamamos Jóvenes en Acción y entonces vamos a probarlo. Eso sí van a audicionar el sábado, para ver qué el Señor quiere con nosotros. Entonces a los jóvenes, si pueden, vengan. Los que me dijeron que sí, si no vienen, me van a ver en la puerta de su casa, se los aseguro. Porque con los jóvenes hay que trabajar ya así, ¿verdad? Porque son jóvenes. ¿Listos para recibir la palabra? No sé, Acción Juvenil, ¿cuándo empieza? Es que alguien pero hable. El próximo sábado a las 3 de la tarde, Acción Juvenil. ¿Ok? Nueva sangre hay ahí, ¿verdad? ¿Verdad, Isaac? Buen joven, usted. ¿Cómo que ya es joven? Si usted venía al kinder, chiquito. Igual Jimena, ¿no está Jime? No está Jime. Ay, qué feo, la dejé en la curva, Jime. Pero vengan, jóvenes, 3 de la tarde, Acción Juvenil. Y jóvenes, se llama Jóvenes en Acción. Pero nunca pensé en Acción Juvenil, pero está al revés, ¿verdad? Ok. Bien, hermanos, esta mañana compartimos la palabra. Bienvenidos al consejo de Dios, bienvenidos al consejo de la palabra. Amén. Vamos a tratar un tema muy especial que he titulado Buscando el rostro de Dios. Hemos estado estos domingos trabajando con respecto a esto. No es nada nuevo, más bien es buscar otra figura, otra forma en la cual el Señor quiere compartir con nosotros. Y el texto se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en el verso 12 al verso 16. Y vamos a leer la escritura, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, que por el poder de tu Espíritu Santo, como tú dices en tu palabra, que el Espíritu nos guía a toda la verdad, nos aconseja, nos enseña, nos redarguye, sea tu palabra redarguyendo, sea el consejo sabio tuyo a través de esta escritura, hablando a nuestros corazones, y que nosotros, comprometidos contigo y con la obra tuya, en amor y en gracia, hagamos los cambios adecuados o los intercambios necesarios para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Dice la escritura en ese texto: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen los sacrificios. Otra versión dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. Verso 13. Me encanta este verso. A ustedes yo sé que les va a encantar. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Esto dice el Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, dice el Señor, ese soy yo sé hacer eso. Este texto tiene que ver con esto, y lo que vamos a tratar esta mañana, buscando el rostro de Dios, tiene que ver con lo central que este verso 13 dice. Sí, Él tiene la capacidad de hacer esto. Él puede cerrar los cielos, Él puede mandar circunstancias adversas, hermano. Él puede permitir que en su vida y en la mía situaciones estén sucediendo. Pero qué dicha que existe el verso 14. Porque si no, ¿qué torta? Ahí sí perdemos la audición. Seguir. Pero si mi pueblo... Ay, perdón, hermano, que yo haga este corte aquí. Bienvenido, don Álvaro.
Dios le bendiga. Qué dicha tenerlo aquí. Don Álvaro, hoy hablábamos en la mañana aquí, fue intervenido quirúrgicamente, pero ya está de vuelta. ¿Verdad, don Álvaro? Gracias a Dios. Lo bendecimos, hermano. Perdone que yo haga este corte aquí, iglesia, es que me emocioné al ver a don Álvaro porque hoy estamos en la mañanita hablando, orando aquí, estamos hablando de don Álvaro. Entonces, qué dicha, don Álvaro. Seguimos con el verso 14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Vea usted, hermano. Verso 15. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido el templo, este templo, y lo he apartado para que sea santo, en lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Dice otra versión, el verso 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué texto más hermoso, como es toda la escritura. Gracias a Dios por la palabra. Amén. Ahora, hermanos, en este pasaje el tema es cómo recibir esa bendición de Dios buscando su rostro. Pero este texto está dentro de un contexto que el verso 13 hace un gran aparte ahí, en donde la bendición de Dios vendrá luego de un tiempo de disciplina, según el verso 13. Porque él dice, yo pudiera cerrar los cielos, y puede ser que a veces yo cierre los cielos, y puede ser que a veces yo diga que no venga lluvia, o que mande langosta para que devoren las cosechas, y que yo envíe plagas sobre ustedes. Lo primero que debemos notar es que Dios es quien está hablando, hermanos. Es muy importante esto. El que está hablando aquí es Dios. En el verso 12 no se nos deja la pérdida. Dios llegó a Salomón en la noche. Y cuando Dios llegó con Salomón en la noche, lo primerito que le dijo fue el verso 13. Por eso yo digo, es una bendición. Nuestro Dios es un Dios que bendice, pero bendice de tantas formas, de tantas maneras, que Él quiere que el pueblo suyo estemos atentos, hermanos, para lograr ver que en medio de las circunstancias adversas y difíciles también Dios está. Es que a veces, hermanos, se nos pasa y pensamos que como nos está yendo tan mal, como que la cosa, como que Dios se fue. No, hermano. No, Él pudiera cerrar los cielos en algún momento. A veces no va a mandar lluvia y podría ser que aparezca alguna plaga. Y esto no es un asunto de maldición, ese es un asunto de bendición. Ese es un asunto donde Él dice, yo soy soberano, yo soy Dios, y yo podré cerrar los cielos, y yo podré no mandar lluvia, y yo podré permitir algunas cosas que estén sucediendo en medio del pueblo, pero yo soy Dios. Yo soy respuesta. Hermanos, en momentos históricos que en este país tomamos el próximo domingo una decisión, Dios está ahí. Al final, hermanos, Dios sabrá cómo acontecerá toda la cosa, pero Dios está ahí. Y nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios está ahí. Sí, cuando no haya lluvia, cuando haya langostas, Dios está ahí. Dios está ahí cuando las finanzas empiezan a desquebrajarse, cuando la situación de salud no está de lo mejor. Dios está ahí. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Por eso en el verso 14 Él deja claro inmediatamente qué es lo que Él realmente quiere hacer. Ahora, vamos en avanzada. Aparece a Salomón y le dijo, he oído. Y voy a parafrasear, si se me permite, estos textos, este resumen del texto 12 al 16. Apareció a Salomón y le dijo, he oído. Usted y yo ya tenemos que entender en esta mañana y recibir de Dios que Él es un Dios que oye. He elegido, tenemos que entenderlo igual. Nuestro Dios elige, Dios sí sabe elegir.
elige a su pueblo, elige a los gobernantes, elige a los que tienen que estar en autoridad. Dios es un Dios que elige. Puede que a veces yo cierre los cielos, dice. Puede ser. Véanme ahí, pareciera que cuando Dios está hablando con Salomón, le está diciendo: Salomón, cuidado, cuidado, usted se despista, cuidado, usted se va por otra línea. Si usted no ve que hay cosas aconteciendo que pudiéramos llamar de bendición a nuestros ojos, si están pasando problemas, circunstancias, adversidades, cuidado, Salomón, usted se me distorsiona, porque yo soy Dios que también puedo cerrar los cielos, que yo puedo tener algunas situaciones que podrían estar aconteciendo, cosas que para usted no son de lo mejor, pero yo soy Dios. Sí me voy a entender. Ustedes, los pobres, los tendrán con ustedes todos los días. Por eso, cuando algunos se paran ahí que van a acabar con los pobres, yo digo: estos no han leído la Biblia. Yo sí voy a acabar con la pobreza, dice uno, el otro y el otro y el otro que sigue también. Tendremos los pobres siempre. Jesús decía, y la Escritura dice, Él siendo rico se hizo pobre. Hermanos, hay un asunto donde lo que tenemos que entender, y el entendimiento debe abrirse, es que Él está ahí en medio de todo, hermano. Amén. ¿Cuántos necesitamos esa convicción? Yo la necesito. Yo necesito saber que Dios está aquí, y que está allá, y que está en el trabajo, y que está en mi circunstancia, y que está en el estudio, y que está en mis finanzas, y que está en mi trabajo, y que está en todo lugar, que Dios no me ha descuidado, hermano. Amén. Pero si mi pueblo, vean qué bonito, hermanos, esa frase. Pero si mi pueblo, la particularidad de Dios de hacerse, y es el único que podría decir: este es mi pueblo. No hay nadie que tenga autoridad para decir, aparte de Dios, que ese es su pueblo. Y así nos llama: mi pueblo. Dice: y si mi pueblo ora, busca mi rostro, se aparta de conducta perversa, yo lo voy a oír. Hermanos, hay un condicionamiento que a veces tampoco se quiere ver. Por a veces, yo digo, las malas interpretaciones, falsos maestros, falsos profetas, falsas cosas que salen. Hermanos, Dios puede darte todo, pero Él está condicionado a algo que usted y yo tenemos que hacer. Porque a Dios le plació desde siempre ser así. Dios siempre ha querido que nosotros seamos participantes directos de su obra, de su gracia. Por eso, hermano, el servicio, el estar, es un requerimiento exigido de Dios. Su pueblo ora, su pueblo está, su pueblo tiene compromiso. Su iglesia es la iglesia que ora, la iglesia que está haciendo lo que Él quiere que se haga. Y si la iglesia ora, y si la iglesia busca, y si la iglesia se aparta de una conducta perversa, Él dice: yo lo voy a oír. Por eso a mí me preocupa, y me ocupa a veces cuando yo escucho a gente decir: es que a mí Dios no me oye. Porque si yo me voy en esa perspectiva y yo digo Dios no me oye, y lo aplico a este texto, entonces quiere decir que esa persona no está orando, no está buscando el rostro, no se está apartando de la conducta perversa. ¿Aló? Sí. O lo volvemos a repetir. Es decir, hermanos, si usted y yo decimos: es que Dios no me oye, es porque quizás a la luz de este texto, digo otra vez, reitero, a la luz de este texto, querría decir entonces que el pueblo no está orando, no está buscando el rostro, no se está apartando de la conducta perversa. Porque si el pueblo hace esto, Él dice: yo oiré. Es una verdad absoluta, trazada hermenéuticamente. Este texto, hermanos, con relación a la aplicación a nuestra vida de hoy, domingo 26, tiene que verse así. Dios sí le oye si usted se aparta del mal.
Dios me oye cuando yo oro, cuando le busco y cuando me aparto de la perversidad. Él me oye porque Dios no miente. Mienten otros, pero Él no. Nuestro Dios no miente, hermano. ¿Qué más dice en todo este texto? Será un lugar santo, hermanos. Qué lindo. Porque donde Dios está, la santidad abre su espacio. Donde Dios está, la santidad se convierte en una realidad. Amén. Y dice, vigilaré sin cesar. Es muy preciado, dice, a mi corazón. Yo voy a vigilar sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Ahora, en el contexto histórico del texto, a los primeros que se les lleva este mensaje, a Salomón, a su pueblo Israel. Pero interesantemente, hermanos, y eso es lo que me apasiona y me gusta, cuando Dios está haciendo aquí una referencia a que Él va a habitar con Salomón en ese pueblo, en ese templo, que Él va a habitar con Salomón ahí en el lugar de los sacrificios, que Él va a estar ahí, que será muy preciado, que Él va a estar con los que oran, con los que se apartan de perversidad. Pero interesantísimamente el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos templo del Dios vivo. Segundo de Corintios capítulo 6 verso 16, el apóstol Pablo dice: somos y estamos llamados a ser un lugar donde el amor y la gracia de Dios sean acogidos y comunicados. Nosotros somos templo del Dios vivo. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les está diciendo: ustedes son templo del Dios santo. Y esta palabra inspirada, esta palabra revelada por el Espíritu a Pablo y a los escritores bíblicos, hermanos, nos dicen a nosotros que este texto de Segunda de Crónicas, en donde Dios le habla a Salomón, es la misma participación en la aplicación en el Nuevo Testamento, en la inspiración y en la revelación de que somos templo de Dios, y Dios había prometido estar en el templo. Ahora, a través del Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿Qué también dice Pablo? Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 3, 16, 17: ¿habéis olvidado que sois templo de Dios? Pablo les exhorta, hermanos, y Pablo les está diciendo: cuidado, ustedes se olvidan de que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ay, hermanos, ¿a ustedes no se les llena todo de emoción? Eso es muy emocionante. Eso es muy fascinante. El Espíritu de Dios vive conmigo. Cuidado donde lo lleva. Cuidado donde lo mete. Cuidado. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Si esto es verdad para usted y para mí, si hay conciencia de que el Espíritu de Dios vive en mí y mora en mí y yo soy templo de Dios, ¿qué cuidado tengo que tener, hermano? ¿Qué cuidado? Porque Él está ahí y Pablo le está haciendo esta exhortación. El gran pecado que podemos cometer los cristianos es olvidar nuestra condición. Así le reprochó Pablo a los corintios: ¿habéis olvidado que sois templo de Dios? Hermano, cuando en medio de nosotros, en las circunstancias adversas o en necesidad o en alguna situación, hermano, nosotros a veces tendemos a olvidarnos de que Dios es Dios y que Él es: yo soy templo del Espíritu Santo, que yo soy templo del Dios vivo. Y renegamos, hermanos, y hacemos cosas incorrectas. Por eso la exhortación es a buscar el rostro de Dios. Y me llama la atención, por supuesto, el tema y el texto, porque inmediatamente el verso 14 de 2 Crónicas 7:14 nos dice a nosotros que Dios está indicando algunos pasos que nosotros debemos seguir. Si mi pueblo se humillare, algunos pasos que debemos de seguir. Y los pasos que en verso 14 en adelante aparecen, tiene que ver con la sugerencia y el buen consejo de Dios a Salomón. Y en este caso, a la iglesia. ¿Qué le dice Dios? Humíllese, ore
busque y deje. Oye, ¿cuál es el consejo de Dios? A ver, digámoslo juntos. 1, humillarnos. 2, 3, 4. Ahora, tenemos que barajar un poquito esto para ver qué es lo que Él quiere y qué es para Dios humillarnos. ¿Y qué sería para usted y para mí humillarnos? Para la Escritura a nosotros nos va a llevar a que reflexionemos y que apliquemos esa palabra para nosotros. Que la instrucción bíblica sea una verdad viviente, hermano. Porque estamos en tiempo de vivirlo. Ya lo sabemos, aquí estamos, gracias a Dios, creyentes en Cristo, redimidos, escogidos por Dios, ¿verdad? Señalados, sacados, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios. Pero la vivencia es suya, la responsabilidad es del pueblo, es suya y es mía. Entonces, humillarnos, este verbo en hebreo significa traer abajo. En el hebreo, este verbo implica postrarse. En el hebreo, este verbo significa doblar las rodillas. Vean todo lo que significa humillar. Entonces, lo primero que el Señor habla en consejo es: humíllese. ¿Pueden humillarse? ¿Deben humillarse? Humíllese. Humíllese. Y después de que se humilla, entonces las cosas van a seguir y van a empezar a ser distintas. La verdadera evolución ocurre cuando el hombre se rinde y se humilla ante Dios. Eso es mensaje para los evolucionistas, para los catedráticos universitarios, cuando van al primer curso de humanidad se llama siempre así, humanidad eso. Que siempre les hablan a los pobres muchachos, ¿verdad? Los tratan de confundir siempre con el asunto de la evolución. Pero la verdadera evolución ocurre cuando el hombre se rinde y se humilla ante Dios. Hay personas que de verdad, hermanos, están sin traerse abajo posiciones, hermanos, de situaciones que han vivido, circunstancias, hermanos, y de verdad se le hace una opresión impactante, impresionante. Y hay gente que usted no la saca de ahí. No, es que a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron. No, es que usted no vivió como yo viví. No, es que, y la gente se resiste, hermanos. Hay una resistencia a humillarse. Y si el pueblo no se humilla, Dios no le va a escuchar. Ese es lo que el texto a nosotros nos dice. Ahora, debemos seguir el ejemplo, por ejemplo, en el publicano, en Lucas 18. ¿Y qué es lo que realmente Dios espera de nosotros? Hay un texto que ahí lo tengo, creo, que me encanta, y es el de Miqueas. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esta es una versión un poco vieja, pero en la versión que usted y yo a veces manejamos, Reina Valera, dice: ¿qué es lo que Dios ha declarado que es bueno y que pide de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Él pide, hermanos. Amar misericordia y humillarte, andar para poder andar con tu Dios. Hermano, cuando yo me humillo delante de Dios, lo podré hacer delante de quien sea. Pero hay personas, hermanos, que tienen una resistencia, que se ha hecho una resistencia, y olvídese de llegar a pedir perdón. Usted oye, hermanos, casos de casos, no aquí, ¿verdad? En esta iglesia, en otras iglesias. Gente dice, mujeres, no, mi esposo, yo tengo 35 años de casados, en mi vida lo que he sabido es que me llegue a pedir perdón. ¿Aló? Por eso yo digo, no es aquí. Pero ¿por qué, hermano? Porque si usted no lo puede hacer con alguien que ve, perdón, yo tengo mis dudas que usted lo haga con alguien al que usted no ve. Si yo no puedo sensibilizarme ante lo que está sucediendo en mi entorno, en mi alrededor, en mi familia, en mi pareja, hermano, qué duro, porque Dios pide hacer juicio,
amar misericordia y humillarse para andar con tu Dios. Dios solamente camina con los humildes y sencillos de corazón. Dios no camina con el soberbio, lo desprecia, lo abomina. Los ojos altivos, 7 cosas dice, desprecio yo. Y una de esas, los ojos altivos. Las personas que se paran en su orgullo, en su soberbia, en su es así, y si no es así, entonces no es así, me voy, renuncio, no juego. Orgullosos, odiosos, rebeldes y con Tomás. Con Tomás, no es Tomás, que acaba de salir Tomás allá. Hermanos, pero así muchas veces es como caminamos la vida cristiana. Nomás usted, hermano, deja de ser cuando no le dan lo que usted cree que tienen que darle. Eso es soberbia, eso es orgullo. Hoy estuvimos aquí en la reunión de los que vamos a participar en este año en el equipo de trabajo, ¿verdad? Y les puse se llama el puente. 2 animales ahí, hermanos. Nadie quiere ceder, nadie va a pasar. Si no es como yo digo, entonces no se hace. Hermanos, hasta que alguien llega y da cátedra, ¿verdad? En la figura de 2 animalitos, que de verdad uno entonces se rinde y se agacha y el otro pasa por encima. Así es la posición. Si usted no está listo para hacer alfombra, usted no está listo. Si yo no puedo humillarme ante los hermanos, no nos engañemos, porque delante de Dios tampoco lo haremos, hermano. Y usted me podrá decir, claro, delante de Dios sí, bueno, si usted lo hace delante de Dios, entonces hágalo delante de su hermano. ¿Por qué no nos damos por vencidos y nos rendimos? ¿Por qué nosotros no somos alfombra? Sí, Jesús vino a hacer eso. Él vino a humillarse. Él vino a limpiar los pies de sus discípulos. Él vino a servir y no ser servido. Pero ¿cómo no entiende el mensaje de la iglesia del servicio? El gran privilegio. Lo único que Jesús vino a hacer fue a servir. No vino más nada. No se vino a pronunciar como político, ni rey. Si le dijeron fue, bueno, sí, yo soy eso, pero eso está para más adelante. Pero aquí vengo a servir. Humildad, hermanos. ¿Dónde está nuestra humildad? Cuando las personas vienen y nos puedan confrontar y nos puedan decir, y yo no quiero acceder. Humildad de corazón. Sencillez, hermano. Entonces, la escritura aquí nos sigue hablando a nosotros sobre esta parte, porque una de las cosas que también aquí se nos pide es orar y buscar su rostro. Él dice en el texto, el que se humilla, si mi pueblo se humillara, orare y buscara mi rostro, entonces yo vendré, los oiré y vendré y habitaré en el templo y seré alguien que estaré constante ahí. Eso es lo que el texto resumido dice. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro? Hermanos, estamos tan acostumbrados al verbo orar que a veces nos olvidamos de lo que significa. En este caso, el verbo en hebreo significa suplir, interceder. Eso es lo que significa orar. Entonces, una cosa es orar y otra cosa es buscar el rostro del Señor. Lo que normalmente la iglesia hace es orar, digo yo, en fe, y yo creo que sí. Pero el buscar el rostro del Señor está totalmente de una forma distinta. Espere para ver porque aquí me falta algo. Ok. Está bien. Orar es suplir o interceder. Suplicar o interceder. Suplicar o interceder. Eso es orar. Es decir, no es tanto orar por uno mismo pidiendo cosas de Dios para mí, que es lo que normalmente hacemos. Normalmente cuando oramos es: Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, te pido. Y Señor, ayúdame en el trabajo. Y este día en la oficina. Y sí. Señor dice: ¿qué tirá con estos hijos míos? No, hermanos, orar implica interceder por otros. Orar implica suplicar por otros. Y en medio de la súplica y en medio de la intercesión por otros, por supuesto, la Escritura nos deja el espacio abierto para que usted y yo hagamos peticiones delante de Él, con ruego y súplica. Las peticiones mías,
Sí, de mi esposa, de mi corazón, de mi oficina, del trabajo, del proyecto. Pero hermanos, necesitamos empezar la oración de una forma adecuada, en la forma en que es suplicar e interceder por otros hermanos. Orar por la nación, por todo el pueblo, o se podría decir por la iglesia, orar luego por un tiempo de haber ignorado a Dios, orar verdaderamente, luego un tiempo de simple repeticiones, hermano, pronunciar palabras pero sin sentirlo en el corazón. Hermano, eso no está bien. Orar tiene que ver con eso. Por eso nosotros tendremos que preguntarnos si nosotros sabemos orar. Lo que pasa es que a veces uno dice, bueno, vamos a dar un taller sobre saber orar. Y la gente dice, pues, yo sé eso. Bueno, de todas formas, dentro del mundo cristiano y el pueblo cristiano, normalmente es como una cosa que hay, hermanos. Los hermanos todos lo saben. Usted ya no sabe ni qué dar. Pero al final en la vivencia es donde uno ve deficiencias, porque no camina en casi nada. Entonces uno dice, ¿cuánto sé? ¿Cuánto camino? Amén, hermanos, ¿están aquí conmigo? Ya no me quieren mucho, ¿o no? ¿O sí? Buscar su rostro. Cuando hablamos de buscar el rostro y la escritura hace esto, es intensidad y determinación de acercarnos a Dios. Noten esto, buscar el rostro es intensidad y determinación de acercarnos. Es decir, hay una intensidad, hermanos, hay una determinación de buscarlo. Es decir, que yo llego y me postro delante del Señor y digo, Señor, de aquí no me levanto hasta que usted de verdad yo no lo pueda ver, hasta que yo no tenga respuesta suya. Señor, mi corazón y mi condición de caminar este día será buscando tu rostro, y en el trabajo te buscaré, y en la oficina, y en la universidad, en el estudio, en donde quiera te buscaré. Es una actitud de intensidad, hermanos, es determinación de querer acercarnos, es querer ver a Dios en todas las cosas. Amén. Iglesia, no se me... ¿Cuál es la diferencia entonces? Es buscar el rostro de Dios en esa intensidad, en determinación de acercarnos a su presencia. Hay un hombre que se llama William Temple, es un arzobispo anglicano, y a este hombre le preguntaron ¿cuánto tiempo oraba? Por cierto, hermano, ¿cuánto tiempo ora usted? Es una buena pregunta. Cuando le preguntaron cuánto tiempo oraba, él dijo, yo paso 30 minutos de rodillas, 29 buscando el rostro de Dios y 1 minuto orando. Rayito Conejo, ahí se los dejo. La intensidad de buscar a Dios. A veces nuestras vanas repeticiones nos sacan del propósito, hermano. Orar sin cesar es una condición. Es cuando estoy discutiendo con alguien que no está de acuerdo conmigo y que entonces esté presente yo en la búsqueda del Señor, y que yo esté sabiendo que estoy discutiendo con Nati y que no está de acuerdo conmigo, y en mi discusión yo quiero sembrarle y me estoy a punto de enojar, y que yo siga entendiendo que estoy buscando el rostro de Dios. Entonces estoy diciendo, yo quiero ver a Dios en esta diferencia. No tiene que decirme que sí, yo tengo que ver a Dios en esto que no me está saliendo, porque Él puede cerrar las ventanas, puede cerrar los cielos, pero Él me va a oír cuando le busco. Él me va a oír cuando yo oro, porque Dios está atento a la voz de su pueblo. Así está en su promesa. Amén. Veamos algo interesante, muy interesante en esto. Vean a Moisés. Moisés buscando el rostro. Vean, Moisés era un hombre que sabía orar. Daniel. Hemos visto a Daniel aquí, hemos visto a Moisés. Vean lo que dijo Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego
que me muestres tu gloria. Alguien que busca a Dios es alguien que no quiere desprenderse, y Moisés le está pidiendo aquí: Señor, si usted no va, yo no voy. Yo quiero verlo aquí. Yo quiero verlo aquí. Yo quiero ver sentirlo aquí, que usted está conmigo. Hermanos, esta es una iglesia. En este tema de buscar a Dios, debemos ser una iglesia persistente, comprometida con eso. Porque cuando yo logro ver a Dios en todo, hermanos, mi corazón se sensibiliza. Porque veo la gracia y la misericordia de Dios. Porque entiendo que Dios, mucho de lo que decía Angie, a veces pensamos que nosotros vamos a poder hacerlo, hermanos, hasta que tenemos que llegar al conocimiento que no lo vamos a lograr. Que con Él lo puedo todo porque es mi fortaleza. Que con Él yo puedo lograr lo que Él quiere que yo logre. Pero que solo no, pero su presencia, hermano. Y Moisés dijo: si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Yo no quiero ir si usted no va. Yo no quiero ir, yo quiero buscar tu rostro, quiero saber quién eres. Y igual el Señor le dice: Moisés, yo usted lo conozco. Y acuérdense que este conocer en la Escritura, cada vez que usted vea a este conocido, tiene que ver con intimidad, tiene que ver con que hay relación. Se usa también en otro término para intimidad en pareja, conocerlo. ¿Ok? Entonces, ese conocimiento de Dios es impresionante con respecto a alguien, hermanos, que de verdad quería no solamente orar, hermanos, hay que orar sin cesar. Hay que tener súplica, orar, interceder en la iglesia. Vamos a estar haciendo una dinámica en medio de la iglesia para que ustedes estemos y yo orando durante toda la semana por situaciones de la iglesia, y que usted se pueda llevar su papelito a la casa y que pueda estar orando, hermanos, en el carro, en el tiempo del almuerzo, cuando salió del trabajo, etcétera, hermano, y estar en eso, orando con súplica y ruego y buscando también el rostro del Señor. A Dios le encanta que tengamos el sentir de Moisés, hermanos. Dios quiere tener intimidad con nosotros, hermanos. Moisés sabía mucho de lo que es orar, pero anhelaba ver el rostro de Dios. ¿Cuántos anhelamos ver el rostro de Dios? Otro punto, ¿por dónde voy? Por el tercero, ¿verdad? Dejar el pecado, ¿verdad? Ese es el último. ¿Cuál fue el primero? Humillarnos. El segundo, orar. Tercero, cuarto, hermano, la puerta del pecado no la abras. El pecado no puede enseñorearse de nosotros, pero usted y yo sí podemos abrir esa puerta, hermano. Usted y yo conscientemente, o a veces, no, yo digo que consciente, hermano. Porque si usted y yo mentimos, conscientemente abrimos la puerta al pecado. Si usted y yo no hacemos lo que es correcto delante de los ojos de Dios, usted y yo estamos pecando, hermano. No abramos la puerta al pecado. ¿Por qué? La Escritura dice en ese texto que estamos leyendo en Segunda de Crónicas, inmediatamente en el verso 16, en el 14 al final: oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra, hermano. ¿Por qué? Porque Él dice que la oración que Él quiere que se haga es que nosotros de verdad dejemos, hermanos, que nos apartemos de esas cosas que no son de Dios, que de verdad Él tiene la capacidad de perdonar nuestro pecado, pero que dice que hay que humillarse, que hay que orar, que hay que buscar el rostro, que hay que apartarse de la conducta perversa. Hermano, conducta perversa. Piensa en esto un momento, en la conducta perversa. Hermanos, es muy importante notar este cuarto paso que Dios exige de toda persona que desea acercarse a Él. Hermanos, si es buscar su rostro en la oración. Si no estamos dispuestos a dejar nuestros pecados, la oración se vuelve una hipocresía espiritual. Hermano, no va a funcionar. No va a funcionar si nosotros no estamos dispuestos a humillarnos y pedir perdón por el pecado. Hermano, usted puede orar todo lo que quiera y no le va a funcionar. Porque Dios de verdad quiere que nosotros, porque tenemos la posibilidad de llegar a orar sin pecado. Amén. En Mateo 5:23, que fue lo que leíamos ahí, o yo se los cuento aquí. Dice, por lo tanto, en 5:23, estoy en la lámina anterior, ve. En esta de 5:23 de Mateo, 23:24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo
y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contigo o contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Cuántos dicen amén a ese texto? Hermanos, ¿quién es el que tiene que ir a pedir perdón ahí? Usted viene con la ofrenda y la presenta, y va a venir a presentar la ofrenda, el diezmo, la ofrenda. Y si usted sabe que hay alguien que tiene algo, ¿en quién? ¿En contra suyo o usted en contra de él? ¿Ah? Entonces, ¿quién tiene que pedir perdón? ¿El que ofendió o el ofendido? El ofendido. En este texto, eso es una verdad que usted no la puede sacar de encima. Si a usted lo ofendieron y usted presenta y quiere presentarse libremente delante de Dios, mejor vaya a pedir perdón al que lo ofendió para que su oración no sea estorbada. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. A veces estamos pensando como iglesia, como cristianos, como creyentes, como esposos o esposas, como hijos, que es aquel que me ofendió, el que tiene que, no, allá él fue el que me ofendió, tiene que venirme a pedir perdón, porque usted no le pide perdón. Es algo en lo que Dios está esperando, un cambio en nosotros, hermanos. Esa forma de querer decirle uno al otro, bueno, las cosas, usted me insultó, usted me humilló, yo lo perdono en el nombre de Jesús de Nazaret. No, sí, eso es verste y es otra que es así, Y entonces gente se va de la iglesia porque se enojó con la otra, porque no pudo llegar a pedirle perdón por el insulto, porque hay gente especialista en insultar todo el tiempo. Entonces hay gente que le gusta, hay que andar siempre pidiéndoles perdón. Esa es nuestra práctica. Dios quiere oír a un pueblo que de verdad tenga este principio bien trazado en el corazón. Amén. Amén o ay de mí, hermanos. Amén, amén, aleluya. Muy bien, amén, amén. Esos chiquitos de los niños y de los que maman, dice, hiciste la alabanza. En 2 de Crónicas 7:14 habla de algunos resultados, hermanos. ¿Se acuerdan? Dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Es decir, ¿qué es lo que Dios promete hacer? Si seguimos estos 4 pasos para buscar su rostro en oración. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ver como Dios, qué es lo que Dios promete. Él dice, yo los voy a escuchar. Yo los voy a oír desde el cielo. Sí, hermanos. ¿Usted quiere que Dios le oiga desde el cielo? Yo sí quiero. Yo sí quiero que Dios me oiga. ¿Usted? Claro, hermanos, es un anhelo en medio de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como creyentes, hermanos. Hermanos, los oiré desde el cielo. Y no solo eso, en el verso 15, ahí están, busquen 2 de Crónicas 7, 14 y 12 y por ahí, para que usted no se pierda en la lectura o en el trazado del texto. ¿Qué dice? El 14 y el 15, ¿qué dice? Dele, hermana, así es. Claro, hermanos, vea que hay un sobreénfasis en medio de esto, sanar la tierra, hermano. ¿Por qué hay tanta gente enferma en la parte emocional, espiritual? ¿Verdad? Porque lo físico uno lo logra entender, dice, sí, deficiencias, tenemos una cosa, tenemos otra, el que no tiene dinga tiene mandinga, ¿verdad? Pero ¿por qué espiritualmente hay una iglesia muchas veces tan enferma? O hay familias espiritualmente enfermas. Es un asunto del perdón, es un asunto de que no hemos llegado. Me encanta a mí, hermanos, el Salmo 32 en el verso del 3 al 5. Yo se los voy a leer para que ustedes se concentren en la lectura con respecto a esta parte del pedir perdón. Finalmente te confesé todos mis pecados
y ya no intenté ocultar mi culpa, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Hermano, Dios es un Dios fiel. Hermano, yo no sé, yo entiendo que hay situaciones y circunstancias adversas en la vida de las personas y del ser humano, a veces difíciles de llevar y sobrellevar y dificilísimas de entender. Pero ¿cómo andar con una carga sobre los hombros? Yo cuando comparto con los privados y privadas de libertad, porque en esta parte para ellos es terrible, ¿verdad? Terrible, porque muchos llevan una carga de maltrato y de daño, etcétera, más el daño que ellos han hecho. Y entonces yo les digo, no, suelten al muerto, si ya lo mataron, suéltenlo. Porque lo andan en el hombro. Ahí andan, y a veces hay algunos que con los que trabajo que son de 2 y 3, imagínense, es un cúmulo. Yo les digo, no, suelten ese muerto, no duerman con los muertos más, no duerman con sus crímenes, no duerman con sus robos, no duerman con sus adulterios, no duerman con... Mano, porque la gente a veces prefiere dormir con su culpa que pedir perdón y humillarse ante Dios y perdonar a aquel que le hizo daño. Usted sabe qué terrible, hermano. Es una carga muy pesada, que Dios quiere que nosotros nos la quitemos. Dios no quiere que andemos en eso. Aquí David le decía, mientras yo negué confesar mi pecado, tuve problemas. Yo después confesé el pecado, Dios me perdonó, porque Dios es un Dios perdonador, porque Dios sí sabe cómo perdonarnos, porque Dios sí sabe cómo quitar nuestra culpa. Hermano, porque Dios quiere una iglesia que de verdad camine y trascienda en su santidad, que trascienda en la consagración, y la culpa y el pecado no nos van a dejar nunca, hermano. Entonces nosotros debemos me pasé todas. La anterior. La primera, Dani. La primera, Daniela. Daniela, hay que hablarle así para que socale. Hermanos, él habla del perdón de los pecados. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en ese lugar. En el verso 15, hermanos, Dios deja claro que Él va a estar ahí, hermanos. Que Él va a estar de una forma adecuada al que busca su rostro y al que está buscándole a Él. Él le dice, y en el ver, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en ese lugar. Y dijimos al principio, somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y si yo soy templo de Dios, Él está, sus ojos están sobre mí, hermano. Qué conciencia más amplia y alta tenemos que tener en todo momento y en todo lugar, que Dios está conmigo, hermano. En todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso. Hermanos, esto es fascinante. No es para entrar en miedos o en temores raros. Es para entrar en la libertad y decir, Señor, tú estás conmigo en esto. Pensaré entonces con respecto a ti y con respecto a las personas que están conmigo, como tú quieres que yo piense. Si tengo dificultades, situaciones adversas, iré y conversaré y amaré y me humillaré ante aquellas personas para la gloria tuya, porque tú estás conmigo, porque ese es el carácter de Cristo en medio de nosotros. Los oídos estarán atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Verso 16, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo. Este templo es santo. Mamá, no, usted puede decir, este templo es santo. Diga, este templo es santo. Somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Somos templo de Dios. Tenemos que cuidarlo desde todas las perspectivas de la vida. He elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, en el lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Es decir, somos templo de Dios para honrar su nombre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Ay, hermano, a mí esto me conmueve. Un Dios tan grande, muy grande, dice que me quiere un montón. A mí me ama. A mí,
Un Dios enorme, un Dios poderoso, está vigilante de mi vida, está vigilante de lo que soy. Porque yo soy muy preciado en su corazón. Usted no necesita ni novia, ni novio, ni esposo, ni esposa, hermano, con ese amor. Así es que, consuelo. Él me ama. Él me ama. Pero nosotros a veces andamos mendigando amores, migajas. Si yo sé que Él me ama y yo me entrego a ese amor, Él vendrá, hermanos, por supuesto, Él tiene para usted algo lindo. Si no, que doña Vivian lo diga. Él tiene algo especial porque Dios es un Dios que va más allá, hermano. Dios no solo te ama, Dios te da más allá de lo que usted le pide. Eso es lo que dice el texto. Porque nuestro Dios es un Dios capaz de darnos más allá de lo que creemos o pensamos, hermanos. O de lo que pedimos. Usted le pide, pero Dios va más allá. Somos sus hijos, somos su pueblo. Necesitamos orar, buscar su rostro, humillarnos, pedir perdón, hermanos. No caminar en el pecado. Y Él entonces derramará toda su bendición y su gloria en medio de nosotros como su pueblo. Amén. Busquémosle, hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por la bendición que nos regalas de compartir este espacio, este tiempo. Esta palabra sea reflexionada en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que es el único que puede colocarla en verdad e introducir el principio y la revelación, que sea hecho, Señor. Gracias por la palabra, gracias por lo que nos has permitido vivir este día. Te bendecimos, bendecimos a los hermanos que hoy no están en medio de nosotros, o que no han logrado venir, y que donde estén, Señor, tu bendición sea para con ellos. Y gracias por los que estamos, y gracias porque tú eres un Dios muy grande, y tú tienes cosas especiales para nosotros. Queremos buscarte, queremos humillarnos, queremos, Señor, de verdad, orar, confesar nuestros pecados para que en medio de ti venga el refrigerio a nosotros como iglesia, como familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.